Bueno, ha sido un encuentro muy bueno. Cada cierto tiempo los mapuches, o cada época de la historia de nosotros los mapuches tiene su afán, tiene su impronta, tiene su desafío. Desde que llegaron los españoles, luego desde que se instaló el Estado chileno en nuestro territorio, los pueblos originarios, particularmente los mapuches, hemos sido capaces de ir adecuándonos a las circunstancias, reorganizándonos, resistiendo, resignificando nuestra forma de ver la vida y sobre todo de enfrentar las dificultades que se nos van colocando. Y esta reunión de hoy, tiene que ver con hacer un esfuerzo conjunto de los distintos territorios, de las distintas organizaciones que acá estuvieron presentes, de poder hacer una especie de un horizonte común, tener un horizonte común que nos permita de una manera en cada uno de sus territorios, sus espacios, sus esfuerzos que tienen, las organizaciones que nos convocamos, hacer para que este horizonte común se vaya dando como una realidad. Así que yo creo que ha sido un bonito ejercicio. No es la primera vez que hacemos este tipo de ejercicio los mapuches, yo creo que estamos en la coyuntura donde hicimos el esfuerzo nuevo y hay que ver de qué manera se va avanzando en este esfuerzo de unidad que los distintos territorios, las distintas organizaciones, los distintos líderes que llegaron acá vayan también colaborando con la agenda de nuestro pueblo. Así que yo quedé bastante entusiasmado. Yo soy mapuche lafkenche, soy militante activo de la organización Identidad Territorial Lafkenche y eso me tiene, diría yo, un poco muy entusiasmado porque nuestra coordinación ha permitido avanzar como lafkenche en lo nuestro con respecto al derecho al mar y esa experiencia seguramente lo vamos a poner a la disposición de esta coordinación. Ahora con respecto al tema de lo que está pasando hoy día en esta convulsión, este despertar de Chile, lo que se está clarificando es que tiene que haber un nuevo pacto social, un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo de país y que se refleje eso en una nueva constitución. Y en esta nueva constitución, en un pacto que se está construyendo, naturalmente los pueblos originarios no pueden quedar afuera, porque somos los primeros habitantes de esta parte del territorio que hoy día se llama Chile. Sería un atentado a la convivencia, al entendimiento con los pueblos originarios, dejarlos excluidos. Y en ese sentido nosotros estamos trabajando para que podamos conseguir escaños reservados, entre comillas escaños reservados, porque también yo lo he dicho en otras ocasiones, los escaños reservados están hoy día garantizados ya para varias familias de alta influencia de este país. Las familias de la aristocracia chilena todavía no nace una persona, ya tiene un escaño reservado en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el gobierno. Lo que estamos haciendo los pueblos originarios, queremos participar en esta discusión, no para que nos hagan un favor, sino que es un derecho legítimo que nos asiste, pero también una oportunidad que tiene Chile para incorporar otras miradas, que tiene que ver que no sea un país monocultural, que sea un país intercultural bajo un concepto de la plurinacionalidad como Estado, como convivencia, como horizonte a seguir. El Estado, si se declarara plurinacional, tendríamos un horizonte a seguir como convivencia y, por cierto, tiene que ser también intercultural, no como hasta hoy día se ha dado todo lo que es la administración política, solamente monocultural. Chile está en la oportunidad, yo creo que en el desafío de que se declare un país, un Estado plurinacional y sobre todo con una convivencia intercultural que los pueblos originarios, en esta crisis civilizatoria que existe en el mundo, especialmente el modelo de desarrollo, el modelo económico, tienen para aportar una mirada, una filosofía de vida que desde miles de años lo hemos venido construyendo, que tiene que ver con el Litrofil Moñén. El Litrofil Moñén es una filosofía de vida, una convicción de entenderse con el otro, no solo Che, sino que con todos los elementos de la naturaleza. Ese elemento creo que es importantísimo que los pueblos originarios, particularmente el mapuche, lo ponga a disposición para que Chile tenga una manera distinta, más armónica de convivencia. Por lo tanto, yo creo que hay una oportunidad que tenemos que aprovechar.